Materia. Decreto Legislativo 1106. Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y sus modificatorias. 2172. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, es considerado como. Respuesta. Actos de conversión y transferencia. 2173. El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir es considerado como. Respuesta. Actos de ocultamiento y tenencia. 2174. El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos al portador cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, es considerado como. Respuesta. Transporte-traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. 2175. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el agente cometa el delito en calidad de. Respuesta. Integrante de una organización criminal. 2176. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de. Respuesta. La minería ilegal. 2177. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de. Respuesta. Tráfico ilícito de drogas. 2178. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de. Respuesta. Terrorismo. 2179. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de. Respuesta. Trata de personas. 2180. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de. Respuesta. Extorsión. 2181. Es una circunstancia agravante en la lucha contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a. Respuesta. 500 unidades impositivas tributarias. 2182. Es una circunstancia atenuante en la lucha contra lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a. Respuesta. 5 unidades impositivas tributarias. 2183. Es una circunstancia atenuante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, a quien. Respuesta. Proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito. 2184. Es una circunstancia atenuante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, el que proporcione a las autoridades información eficaz para. Respuesta. Identificar y capturar a sus autores o partícipes. 2185. Es una circunstancia atenuante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, el que proporcione a las autoridades información eficaz para detectar. Respuesta. O incautar los activos objeto de los actos descritos en los artículos 1, 2 y 3 del presente decreto legislativo. 2186. Constituye omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas. El que. Respuesta. Incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente,
las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias. 2187. Comete rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información, el que. Respuesta. Rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial. 2188. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información. Respuesta. Económica que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por el delito de lavado de activos. 2189. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información, el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información. Respuesta. Financiera, que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. 2190. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información, el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información. Respuesta. Contable, que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por el delito de lavado de activos. 2191. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información, el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información. Respuesta. Mercantil, que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por el delito de lavado de activos. 2192. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. Respuesta. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida. 2193. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos el que. Respuesta. Deliberadamente presta la información de modo inexacto. 2194. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. El que. Respuesta. Brinda información falsa. 2195. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial dentro del marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. Se considera agravado cuando se vincula a. Respuesta. Minería ilegal. 2196. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. Se considera agravado cuando se vincula a. Respuesta. Crimen organizado. 2197. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, se considera agravado cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es. Respuesta. Superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. Dale un like si te gusta y compártelo con tus amigos. Así nos ayudas a seguir creando más videos. 2198. El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, con 80 a 150 días multa e inhabilitación no mayor de 4 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal, sí. Respuesta. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. 2199. El fiscal podrá solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. Corresponde a. Respuesta. Reglas de investigación. 2200. Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, podrá. Respuesta. El fiscal solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. 2201. Quien solicita al juez el levantamiento del secreto bancario,
el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. Respuesta. El fiscal. 2202. El fiscal podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil al. Respuesta. Juez. 2203. Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, el fiscal podrá solicitar. Respuesta. El levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. 2204. La información obtenida en estos casos por el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil, solo será utilizada en. Respuesta. Relación con la investigación de los hechos que la motivaron. 2205. En todos los casos, quien resolverá la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal. Respuesta. El juez. 2206. Será reprimida con pena de multa de 80 a 150 días, multa e inhabilitación de 1 a 3 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Respuesta. La omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas. 2207. Incurre en omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas el que incumple. Respuesta. Sus obligaciones funcionales o profesionales. 2208. La pena será privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa, cuando. Respuesta. El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público. 2209. El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción. Respuesta. No es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas. 2210. También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos. Respuesta. Quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras de ganancias. 2211. No podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. Respuesta. El agente utilice o se sirva de su condición de agente del sector inmobiliario. 2212. Puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. Respuesta. El fiscal. 2213. ¿En qué casos? El juez resolverá la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal. Respuesta. En todos los casos. 2214. El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de. Respuesta. Prueba o condena. 2215. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo, corresponde a actividades criminales como los delitos de. Respuesta. Minería ilegal. 2216. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de. Respuesta. Tráfico ilícito de drogas. 2217. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de. Respuesta. Terrorismo. 2218. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como. Respuesta. Delitos contra la administración pública.
2219. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, secuestro. 2220. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, proxenetismo. 2221. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, trata de personas. 2222. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, tráfico ilícito de armas. 2223. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, tráfico ilícito de migrantes. 2224. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como respuesta, delitos tributarios. 2225. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, extorsión. 2226. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como respuesta, robo. 2227. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como respuesta, delitos aduaneros. 2228. También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, el que respuesta, ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. 2229. En los casos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de respuesta, redención de la pena por el trabajo y la educación. 2230. En los casos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de respuesta, semilibertad. 2231. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitarla. Respuesta. Intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. 2232. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de respuesta. La minería ilegal. 2233. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de respuesta. Lavado de activos. 2234. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de respuesta. Otras formas de crimen organizado. 2235. Las Fuerzas Armadas en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, Decreto Legislativo 1100 y el presente Decreto Legislativo,
Para asegurar el cumplimiento de la presente norma colaborará con. Respuesta. El Ministerio Público. 2236. La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión, ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en. Respuesta. La Constitución Política del Perú.